Buenas tardes, Di, de nuevo, muchas gracias por unirse hoy. Di, está solo vos acá en la sala. Esperemos a ver si ahorita se nos unen los demás eh, para finalizar ya ahí lo que es el módulo 5. Ya, etapa final. Ya como estamos a cierre de año, ya cuesta un poquillo más, ¿verdad? Que lleguen por acá a, a clases, pero bueno, voy a proyectar. Vamos a ver, algo. Ok. Déjeme nada más compartir porque me parece que vos no estás viendo, Erika. Entonces, déjeme nada más compartir mi pantalla. Y ok. Cualquier cosita ahí me escribes en el chat porque todavía no logro escucharte. Entonces, bueno, eh, para el día de hoy tenemos vamos a ver, voy a volver a compartir. Parece que hay un error. Ok. Según esto, ya estoy compartiendo. Y no te Ahora sí, escucho profe. aún, Erika. Ah, nada. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Puedes hablar ahí a ver si. Yo ya cambié ahí los speakers. Sí, no. Y aquí hice varias. Y no, me parece que esto. Pero sí, ni modo. Ok. Sí, qué Creo que raro. ya ¿Quién ahora sí sabe qué estoy es? compartiendo. Si puedes confirmarme en el chat. No, pareciera que no. Hay un error. Voy a salirme y voy a volver a ingresar para ver si soy yo el problema. Ya vuelvo. Vamos a ver qué está pasando por acá. Ok. Vamos a ver, estoy por acá. Vamos a ver aquí qué pasó. Bueno, vas a bloquearme aquí un toquecito. Ahí me disculpan. ¿Me escucha, profe? Estoy verificando nada más de que todo esté en orden por acá. Erika, sigo sin escucharte, pero bueno, al menos vos me escuchás. Creo que por lo menos para que escuches la clase. Y lo que no puedo, vamos a ver si ya me deja compartir mi pantalla. ¿Vos puedes ver mi pantalla? No. Bueno, está dando un error. Si no sé, puede ser el internet. No se me ocurre ahorita qué puede estar pasando. Voy a ver si logro compartir solo la presentación. Ahí estás. Ahí estás viendo la presentación, el PowerPoint. Ok, sí. Y ahora se supone que ya puedes ver. Ahora sí, ok, perfecto. Muchas gracias, Erika. De nuevo, muchas gracias por unirte. Y como te decía ahí, ahora ya comenzamos a cierre, ya cuesta un poquito más seguro, ¿verdad? Que se conecten y también entiendo el tema de los trabajos como tal. Pero bueno, y por respeto a vos y que te uniste temprano. Bueno, hoy finalizamos ahí me disculpa, la portada está incorrecta, pero es el módulo 5, es la semana 4, ¿sí? Y esa presentación que me pasaron está también se ve en la parte de calidad industrial, pero recordar que este es el curso de ingeniería industrial, el técnico. Y nada más quería movilizarme aquí rápidamente
al, a la plataforma. Vos no vas a ver mi plataforma en este momento eh, porque solo te estoy compartiendo la presentación. Entonces, nada más lo que voy a hacer rápidamente en la plataforma es ingresar para poder habilitar el material de esta semana, ¿verdad? Que es, como te decía, la semana 4. Es bastante corto hoy también. Metrología es un módulo que es corto, pero que realmente es muy importante. Y nada más déjeme aquí habilitarlo. Entonces hoy vamos a ver un poquito de conceptos que vemos a nivel de metrología, pero ya a nivel de gráficas, de límites de control y el por qué son importantes. Entonces, Erika, espero hoy no quitarte mucho tiempo, al menos mucho una horita, calculo yo, tal vez menos. Pero bueno, ok. Ya ahí lo habilité en la plataforma, el material. Y nada más déjame revisar. Ok, es importante que, eh, y para todos, dentro de la plataforma hay un PDF o hay un Excel, perdón, donde va a tener los resultados de algunos cálculos de límites de control, de lo que son promedios y rangos. Entonces, para responder las preguntas de la SOCI del examen, requieren tener ese archivo, ¿verdad? Entonces tienen que considerarlo antes de realizar el examen. Es una nota importante, entonces para que no vayan ahí a tener complicaciones con el mismo. Entonces, nada más es una aclaración. Está en la plataforma y es un Excel como tal. Y como le comentaba, lo que tiene son aquí les indica, lo que va a tener son los resultados de los cálculos de límites de control y promedios y rangos para responder las preguntas de la SOCI. Entonces, que no se les vaya ese detalle. Y ahora sí, voy a ponerlo en modo presentación. Eh, Voy a estar revisando el chat cada cierto tiempo porque solo estoy a una pantalla hoy. Entonces, eh, si tuvieras alguna pregunta o algo así, me escribís ahí en el chat. ¿Ok? Y voy a ocultar esta parte de acá. Vamos a ver. Ok. Ahora sí. Hoy vamos a hablar un poquito de la trazabilidad de la metrología. Y básicamente la trazabilidad metrológica es parte esencial de los procesos productivos y servicios. Esto porque, como todo producto, como todo proceso, como cada cadena de producción requiere tener trazabilidad y la metrología no es la excepción como tal. Eh, para ver concepto general, pues la trazabilidad metrológica básicamente es la propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado se va a relacionar o a una referencia, ya sea en una cadena interrumpida o documentada a nivel de calibraciones. Entonces aquí empezamos a ver un poquito la parte de calibraciones y donde se realiza la documentación de todas aquellas mediciones que se realizan, valga la redundancia, para poder eh, aprobar un equipo, aprobar una medición, aprobar en algunos casos algunas pruebas destructivas, pueden ser pruebas destructivas, pueden ser pruebas de campo, entre otras. Y básicamente lo que va a hacer es contribuir a la incertidumbre de la medida. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Aquí estamos viendo una pirámide. Es básicamente cómo se compone un poquito todo el tema de la trazabilidad metrológica. Tenemos equipos de medición, ¿verdad? Que esto puede ser un piso de producción, puede ser en una bodega, puede ser en un servicio, ¿verdad? Donde hayan personas específicas que realizan mediciones, ya sea con pie ray, ya sea con micrómetro, como vimos la semana pasada, pero existen más instrumentos de medición que también pues, entran dentro de esa parte. Luego están los laboratorios industriales, luego está la metrología legal, todo lo que es el comercio, la salud, la de seguridad ambiente y los laboratorios secundarios acreditados, el laboratorio nacional y el SI como tal. Entonces, un poquito de la cadena de la trazabilidad, y como les comentaba ahí un poco de lo que es la pirámide, ya les hice ahí una pequeña introducción. Aquí la vemos de una manera distinta. Empezamos con el SI, ¿verdad? O el sistema como tal internacional. Y luego nos vamos moviendo a todo lo que es el organismo de nacional de metrología.
En este caso es la COMET. Em, la COMET básicamente es el laboratorio costarricense de la metrología. Entonces, y está el sistema internacional, ¿verdad? Que son el sistema internacional de las medidas que ya hemos venido viendo en los diferentes módulos. Y a nivel de Costa Rica, pues este es el ente que está, por decirlo así, regulado a través del SI. Es el Laboratorio Costarricense de Metrología, como les comentaba, perdón. Y a través de ese organismo, pues tiene laboratorios acreditados, los cuales son supervisados, auditados, entre otros. Y existen los laboratorios industriales y finalmente, pues tenemos el usuario. El usuario final es quien requiere la medición, quien va a realizar, pues, eh, valga la redundancia, también las mediciones de un proceso, como les decía, de un producto, de una prueba, de diferentes, eh, en diferentes campos podemos ver ese tipo de, de- de pruebas como tal. Un poquito de, ¿verdad? Cómo se ve la trazabilidad a través de diferentes, en este caso, pues vamos a hablar de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que es el BIPM, que va enfocado básicamente, como lo dice muy bien la palabra, pues es la figura internacional para todo lo que son las medidas y los pesos. ¿Qué tienen ellos? Pues tienen procedimientos, tienen ensayos, tienen mediciones, tienen controles, tienen calibraciones, tienen reportes. Y ahí lo que esta oficina hace, pues es delegar o más bien trasladar información hacia los diferentes laboratorios, ya sea primario, secundario, escalas, balanzas, productos. Y también de manera, eh, por decirlo así, eh, de retroalimentación, también estos entes como el producto final, las escalas, el laboratorio, todo el tema de procedimientos, ensayos, mediciones, pues vuelven a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Pues dentro de la historia ha existido, ¿verdad? Algunas unidades que se han ajustado y que constantemente reciben cambio. Hay otras en las cuales pues se han mantenido ya bajo muchos años, eh, ya específicos y que no han sufrido ningún cambio, pero por ende tienen que venir, por supuesto, aprobado por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Aquí tenemos un patrón de medida, pues tenemos el internacional, el nacional, el primario, el secundario y el de trabajo. Entonces, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Que es este de acá que vemos, que es como una escalerita. Aquí tenemos una balanza, ¿verdad? Y esa balanza es del usuario final. Entonces, básicamente el usuario tiene esa balanza para vender carne, para vender arroz, para vender alimento, etcétera. Y por ende tiene que tener una calibración, ¿verdad? Porque eventualmente los equipos pueden sufrir desgastes de piezas o inclusive perder su calibración por algún golpe, por alguna mala manipulación, porque se movió de lugar. ¿Verdad? En caso de las balanzas son súper delicadas, tiene que estar en una superficie plana, inclusive en cierto material específico para que la vibración ni tan siquiera les afecte y por ende pues tiene una calibración, ¿verdad? Entonces la puede pesar en este caso un laboratorio secundario, luego viene la pesa del sistema internacional como tal, que es el nacional, que fue el que lo vimos ahora al inicio, luego pues es verificado a través también de la pesa del INM internacional y luego tiene el patrón, ¿verdad? Que es la que se define, por decirlo así, a nivel ya internacional. Es un poquito de cómo funcionan pues esas calibraciones o esas revisiones que realizan los diferentes equipos. Entonces, básicamente, independientemente pues de quién tenga la calibración de un equipo como la balanza, según los parámetros o patrones que haya definido la empresa, pues va a tener la misma pesa como tal. No debe variar de uno al otro, ¿verdad? No es el objetivo del sistema internacional. Ok, voy a ver si tiene preguntas por aquí. Ok, no veo nada, entonces vamos a ver el chat. Ok, good. Sigo. Perdón, Erika, ¿vos me puedes confirmar si conforme he ido explicando, estás viendo solo la primer hoja que dice metrología
o has ido viendo conforme voy pasando la presentación? Porque me parece que solo estás viendo la primera hoja. Entonces déjeme moverme por donde voy. Ajá, sí, ok, qué pena, Erika. Entonces nada más voy a hacer un repaso rápido porque a nivel de grabación sí se va a ver la presentación conforme la estoy pasando. Sin embargo, por el problema que estoy teniendo a la hora de presentar, eh, solo ves la parte simplificada, pero no importa, no hay problema. Voy a volverme un toquecito como para darte ahí una explicación y voy a moverme a través de la presentación, no en modo full screen, sino un poquito más como desde la PPT. Entonces, un poquito lo que te hablaba o que te explicaba específicamente a vos que estás acá en la clase presencial, presencial virtual. Hablaba de la pirámide por el cual deben pasar las medidas, ¿verdad? Que hay un sistema internacional, tenemos un laboratorio nacional y entes ya pues certificados para que puedan realizar. eh, el Laboratorio Costarricense de Meteorología, que es el ONM, el Organismo Nacional de Meteorología, que es el ACOMET, que es básicamente pues donde se rigen, ¿verdad? Todo el tema de pues de calibraciones en este caso y también de todo el tema metrológico. Hablamos de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que básicamente se encarga también de velar porque los procedimientos, ensayos, mediciones, repeticiones, reportes, calibraciones y controles que existen pues se mantengan pues la trazabilidad a nivel de los laboratorios también, pues primarios, secundarios y también a las balanzas y que así aseguren que el producto pues llega bien el peso correcto. No es que usted va a comprar una galleta que dice que pesa 80 gramos y al final lo que tiene son 50 gramos. Imagínense qué tortón. Entonces, como ese tipo de cosas son importantes y las rigen pues entes regulatorios que el cuales son también auditados y por ende. Y el ejemplo que le estaba hablando finalmente era con lo que era el tema de, pues di, básicamente cómo se hace el patrón de medida, ¿verdad? Hay un patrón de medida que básicamente se respetan todos en el laboratorio secundario. Aquí poníamos el ejemplo de la balanza, que independientemente de donde vos lleves esta balanza, ¿verdad? A calibrarla, por ejemplo, eh, a través de un laboratorio o a través del sistema nacional, ¿verdad? De metrología, eh, o al internacional como tal, o a una pesa patrón, pues siempre debe cumplirse con, con el mismo criterio. Y ya luego nos movemos a los gráficos de control. Esto para lo que son temas de variables y atributos. Dentro de la metrología, eh, pues como vimos, se toman medidas, ¿verdad? Y estas medidas son graficadas, inclusive para ponerles un ejemplo donde yo laboro, hay pruebas que se realizan, ejemplo, a cada lote de producción o inclusive es por turnos de producción en donde se toman decisiones, en donde se hacen pruebas destructivas, algunas son destructivas, algunas son pruebas, samples, muestreos, que por ende lo que buscan es irle a hacer un check o una revisión al proceso. Entonces vamos a entrar un poquito en lo que son los gráficos de control. Vamos a hablar sobre los de calidad específicamente y ustedes como ingenieros industriales, pues por supuesto que esto les brinda muchísima información y no solo como dicen, para tenerla ahí, sino para que puedan ver un proceso. Recuerden que mucho el ingeniero industrial se basa en datos, se basa en números y todo este tipo de información le permite pues tener eh, no una opinión, sino básicamente algo argumentado que puede definir si está bien o está mal. Entonces, recuerden que ahí para un ingeniero industrial el hablar o decir algo sin datos simplemente es una opinión. Entonces, siempre hay que basarnos en los datos y no es el caso acá como lo vamos a ver con los gráficos de control de calidad. Como les decía, permiten ver comportamientos de diferentes procesos, de diferentes tomas, a según sea requerido por parte de las compañías o los procedimientos también. Y lo que buscan es prever posibles fallos de producción o anticipar de que suceda algo. Se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Entonces, digo, ustedes como ya que están en el campo o con el momento que empiecen a ejercer como tal, pues lo van a ver. Existen límites, ¿verdad? ¿Y qué son los límites de control? Pues di, básicamente
tenemos un límite superior de control, un límite central de control y un límite inferior de control. Ahora vamos a ver un poquito cómo definimos esos límites. Son suministrados por las variaciones del proceso y tenemos límites de especificación también. El límite superior de control, el límite central de control y el límite inferior de control, ahí con sus respectivas siglas. Y estos son establecidos en común de acuerdo con el cliente. Entonces vamos a ir viendo un poquito, ¿verdad? Cómo se mastica esto, como dicen. Antes de, vamos a ver cómo deberíamos nosotros, ¿verdad? Poder graficar de una manera correcta los datos. Entonces, hay dos tipos de datos, los continuos y los atributos. A modo, ¿verdad? De este diagrama, podemos observar y básicamente una toma de decisiones que eventualmente nos van a permitir ver a cuál gráfico los debemos eh, acoplar, por decirlo así, o que se van a ver de mejor manera. Recordar que los datos continuos son datos medidos en una escala, como lo dice la palabra continua, donde los valores van a tomar cualquier número, ¿verdad? O más bien, usted llega a tomar el valor y lo toma en cualquier momento dentro de un rango. Entonces, llego y bueno, y tengo un rango de 100, agarro ahí cualquiera, continuamente. Em, Después tenemos los atributos. Los atributos son datos que se encuentran en un lugar de medirse, ¿verdad? Y generalmente son por categorías, presente, ausente, correcto, incorrecto. Está bueno, está malo. Son más cualitativos, no tan cuantitativos. Entonces, para ese tipo de cosas, para los atributos, digo, nos basamos que, como dice el diagrama, que está contando. En este caso, vamos a ver elementos defectuosos o defectos por unidad. Cuando son defectos por unidad, pues la gráfica que vamos a usar es la gráfica U. Cuando son elementos defectuosos, usamos la gráfica P. Esto para ponerle un nombre a la gráfica como tal y ahí un ejemplo. Después tenemos los continuos, que son datos que son recolectados en subgrupos. Que yo diga, bueno, y voy a agarrar este grupito de 4, este grupito de 2, este grupito de 10. Y acá podemos ver una decisión. Si voy a recolectar datos en subgrupos, pues tengo que tener un tamaño de subgrupo. El tamaño de subgrupo de 8 o menos, o el tamaño de subgrupo mayor de 8. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la gráfica X barra R y la gráfica X barra S. Y si no voy a recolectar datos en subgrupos, pues digo, utilizo la gráfica IMR. Meramente como yo veo eh, trabajar los datos y aquí lo que me encanta a mí es que a través de gráficos permite recolectar información, información que va a dar eh, y pues va a permitir tomar decisiones. Vamos a hablar un poquito de los gráficos de variables continuas. Esto básicamente es para poder medir la característica de la calidad. En este caso específico conviene describir la característica de la calidad mediante una medida de tendencia central, la media muestral en este caso, un valor central, una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Ya vamos a ver un poquito eso. Y los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos. La razón de esto es porque son capaces de avisarnos y posibles problemas de calidad incluso antes de que estos ya sean relevantes, lo que les decía ahora. El gráfico continuo o variable le permite a usted ver tendencias, le permite anticipar cosas, le permite pues visualizar un posible problema o inclusive pues una mejora importante en el proceso. No todo tiene que ser malo. Y aquí entramos un poquito en las gráficas que tenemos X y R, que usualmente o comúnmente, como vimos ahora, las vamos a observar en muestras con un tamaño de 8 o menor. Ahora vamos a hacer de hecho un ejemplo. Y ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel de la variación del proceso y simultáneamente así como detectar la presencia de causas especiales. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un gráfico de estos? Bueno, vamos a recolectar los datos, vamos a calcular los promedios de cada muestra, ya nosotros sabemos calcular promedios, es facilísimo, ¿verdad? Ya inclusive tuvimos ahí varios ejercicios para calcular los promedios. Vamos a calcular el promedio de promedios y el rango promedio también. Vamos a calcular rangos de cada muestra.
Vamos a calcular los límites de control de los promedios y rangos y finalmente voy a elaborar la gráfica de promedios y rangos. Aquí viene el ejemplito, ¿verdad? Este tamaño muestra que tenemos acá, pues estos son básicamente tablas que por lo general ya están definidas, ya se utilizan específicamente como para realizar muestreos. Entonces, como lo podemos ver acá en esta tabla que les estoy mostrando, muestra fórmulas y está relacionada con el control estadístico de un proceso. Vamos a específicamente en los gráficos de control X barra y R, básicamente lo que les venía comentando. Y vamos a ver, esta muestra que ustedes ven acá, en este caso, por ejemplo, si vemos el A2, está relacionada con el tamaño de la muestra, que es el número de observaciones que yo voy a ir a hacer en el proceso. Y por ende, pues ya me dan este dato. Para ponerles un ejemplo, si yo hoy saco al proceso dos datos, ¿verdad? Y debo utilizar dentro de la fórmula, según a la fórmula que tenga que aplicar, por ejemplo, acá dice, bueno, y si yo quiero encontrar el límite superior de control, debo encontrar el promedio, voy a sumar el A2 por el R. Entonces usted me va a decir, bueno, y pero ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es el R? ¿Y el A2? Entonces ahorita vamos a ver cómo sacamos el promedio, que ya no es nuevo para nosotros. Hoy sí vamos a aprender el rango, que es facilísimo, es una resta. Y por ende el A2, el valor del A2, como ya me lo da este cuadrito acá, y es el que vamos a tomar la referencia, específicamente para un tamaño de muestra, si yo asumo que voy a agarrar 2, voy a utilizar el 1.88. Perdón, 1.880. Y en este caso, ¿verdad? Para el tema de los rangos, pues tengo una fórmula distinta, pues tengo el rango por el D4, ¿verdad? Entonces, según la muestra que yo esté utilizando, pues así voy a aplicar el valor. En este caso, solo a esta tablita vamos a ver el tamaño muestra de 2 a 8, ¿ok? Ahora sí, entonces, vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es facilísimo. Voy a ir a hacer un muestreo y voy a hacer 4 observaciones. Entonces ya aquí me están dando un dato importantísimo. ¿Cuál es mi tamaño de muestra? Mi tamaño de muestra es 4. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. 4 observaciones voy a ir a hacer. Ahora, voy a ir a hacer una observación de 10 tomas. Voy a ir a hacer un muestreo 2 de 10 tomas. Voy a ir a hacer un muestreo 3 de 10 tomas. Voy a hacer un muestreo 4 de 10 tomas. Voy a, nada más para revisar acá un toquecito, que no se me haya dormido Erika. Bueno, ahí veo que Erika todavía está, no veo ningún mensajito acá en el chat. Ok, dice, Erika está volando, dice. Entonces, acá, lo que ya una vez que yo tengo y tomo ese, yo llegué y dije, voy a hacer 4 muestreos y cada muestreo de ellos voy a tomar 10 tomas o 10 o 10, sí, 10 tomas, perdón. Y ahora sí, una vez que tengo las 4 muestras que iba a hacer bajo los 10 valores que yo iba a ir a tomar, voy a calcular el promedio. Y el promedio es facilísimo. Recordemos que el promedio es la suma de los valores dividido entre la cantidad de los valores que estoy sumando. Entonces, para el ejemplo que tenemos acá, en este caso que es este de acá, la muestra 1, yo agarro el 224 más el 227 más el 223 más el 227 y eso lo voy a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 1, 2, 3 y 4. Y así tengo el promedio. Facilísimo. Ahora, el rango de muestras. ¿Y cómo era la fórmula del rango de muestras? El rango de muestras dice que y tengo que agarrar el valor máximo menos el valor mínimo. Facilísimo también. ¿Cuál es el valor máximo de este primer ejemplo o de la primera línea? 227 es el más grande y el más pequeñito es 223. Hago una resta. 227 menos 223, ya tengo el rango.
Y esto lo voy a hacer sucesivamente con los 10 valores de cada toma o de cada muestra. Y finalmente voy a tener esto. Tengo el promedio de cada una de las muestras que tomé, de las observaciones, y el rango de cada uno de ellos. Y ahora voy a sacar el promedio del promedio y voy a sacar el rango, el promedio del rango. Entonces el promedio del promedio es sumar todos los promedios entre 10, porque son 10 muestras. Entonces sumo todos estos de acá y lo voy a dividir entre 10. Mismo caso para el rango. Voy a sumar todos los rangos que tengo, dividido entre 10, porque son las 10 muestras que tomé. Y con eso tengo el promedio y tengo el rango. Facilísimo. Una vez que yo tengo el promedio y el rango, ahora vamos a ir a aplicar fórmulas. Si yo, eso es una manera muy chiva, ¿verdad? Y tal vez aquí me quiero detener en este gráfico de cómo nosotros podemos evidenciar cómo a nivel de promedio se ve un muestreo. En este caso, pues era un muestreo de 10 tomas. eh, y vean ustedes cómo nosotros acá empezamos ¿verdad? Pasé de tener, de aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 60 datos a tener solo 10. Y 10 datos que me van a hablar muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace el promedio, verdad? Como yo en la muestra que hice, el promedio anduvo en 225, 225.5, digamos, 25.01. Y así yo puedo ir viendo cómo se comporta mi proceso, ¿verdad? Aquí lo ideal es, pues, ponemos ahí el puntito, ¿verdad? Según las muestras, como lo refleja aquí el gráfico, y luego hacemos una rayita para que se vea más bonito. Y así tan simple, ¿verdad? Yo puedo ver este gráfico y yo puedo decir, hijo de pucha, en el muestreo 10, que fue, digamos, a las 10 de la noche, algo pasó, ¿verdad? Tengo ese punto ahí muy arriba. O ahora voy a decir otra cosa distinta. Algo pasó en el muestreo 2, el promedio estuvo bastante bajo. Y ahí es donde empiezan a surgir, pues, esos, el gráfico, la información que recopilamos y cuando la empezamos ya a recopilar y a graficar, pues, de por sí sola nos empieza a hablar. Y ahí es donde yo les decía, ustedes muestran este gráfico y hablan de que los datos están muy dispersos o que los datos no se mantienen estables, totalmente. Usted no me está diciendo a mí una mentira, ¿verdad? Usted me está mostrando a mí con data, ¿verdad? Que el promedio de los muestreos que yo hago todos los días en el proceso X, andan muy volátiles, ¿verdad? Pasan de, de 221 a 228 casi ¿verdad? En un solo día. Y ahora, ¿y cómo yo sé si eso está bueno o está malo? Entonces, aquí entra mucho la parte de los gráficos de control. Y bueno, y lo que nos permiten es ver tendencias, nos permiten prever problemas o inclusive nos permiten reaccionar a tiempo. Entonces, para calcular el límite superior de control, hay una fórmula. Dice que tengo que tomar el promedio. Entonces, yo ya tengo el promedio, está facilísimo. 224.35. Ya lo tengo, ya lo saqué. 224. Ahora dice más A2. Hijo de pucha, voy a ir a la tablita que me dieron. Dice que A2, pero ¿y cuál uso? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el último? Bueno, ¿y qué tamaño de muestra usé? Y voy a volverme al ejercicio. Dice que mi muestra fue de 1, 2, 3, 4. Entonces voy a tomar el A2 de la muestra 4. Es 0.729. 0.029. Ahora dice por el rango. ¿Y cuál era la fórmula del rango? También facilísima. El máximo menos el mínimo. Facilísimo. Entonces voy a ir a hacer el máximo menos el mínimo. Ahora, importante, el promedio del máximo y el mínimo. Esta rayita que ven ustedes acá, quieren decir que ese es el promedio. ¿Y dónde yo saqué el promedio? Acá está el promedio. Yo saqué los rangos, que eran facilísimos, la fórmula que les acabo de mencionar. Y eventualmente la fórmula que me dice, ok, ya tiene el rango, pues ahora ocupamos el promedio de ese rango. Y lo que hago es intercambiar datos. Entonces, mi límite superior de control va a ser
el promedio, ¿verdad? De las muestras que tomé, más, en este caso el A2, que es un tamaño de muestra de 4, y el promedio del rango. Mi valor central dice que mi límite de control central es el promedio de las muestras que realicé, 224.35. Y el límite inferior de control es exactamente la misma fórmula, ¿verdad? Que realicé yo arriba. La diferencia que hay acá, y aquí hay que tener mucho cuidado, es de un más y un menos. Aquí se suma, aquí se resta. Y por ende, acá me da a mí los límites de control. Me dice que yo no tengo un límite superior de control de 230,11, perdón, un límite central de 224,35 y un límite inferior de 218,59, en el cual ese va a ser mi límite de control. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada vez que yo realice un muestreo, yo voy a saber que se debe mantener dentro de estos rangos, ¿verdad? Cuando yo llego y grafico, ¿verdad? Los valores que obtuve de los 10 muestreos, de los 10 promedios, ¿verdad? Aquí para ejemplificarlo, y aquí no hay escalas ni nada porque por sí solo el gráfico nos habla. Yo fácilmente puedo decir ahí que ese proceso está a punto de salirse de control. Y me dice, pero no, pero ¿por qué? Si yo veo que está dentro de las dos rayitas rojas. ¿Verdad? Porque el de la central que es punteada es el límite central. Ahí es donde queremos que el proceso esté lo más al centro posible. Pero y resulta que en las últimas tres tomas yo tengo tres valores que van a la alza. Entonces, aquí es donde uno empieza, como dicen, a filosofar. Y ya con data. Yo digo, mira, mi proceso casi se me cae. Lo controlé. Lo estaba llevando a la estabilidad. Casi se me va arriba, se me volvió a caer. Pero y ahorita va para arriba esto. Entonces, este tipo de muestreos que nos permiten tomar decisiones. Bueno, ¿y qué puede ser? Bueno, y ya ando con valores muy altos, cerca del límite superior. Tengo que ir a ajustar la máquina, tengo que ir a revisar la técnica, tengo que ir a entender si hay un equipo que está fallando, tengo que ir a ver si la materia prima que estoy utilizando está en buen estado. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Le permiten a ustedes a través de gráficos y a través de interpretación de esto, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos de 60 datos que teníamos a tener solo 10 y poder tomar decisiones? Ese tipo de cosas son las que podemos obtener a través de los gráficos de control. A nivel de rangos, pues, eh, y también, ¿verdad? Un ejemplo distinto de gráfica, en donde, pues, tenemos un límite superior, un límite central, y vemos ahí, ¿verdad?, cómo se comporta la muestra. Las 10 muestras que tomé a nivel de rangos. Que en este caso, pues, yo puedo decir que mi proceso eh, se mantiene no tan estable, oscila mucho, baja y sube de un momento a otro. Entonces, dime, mis rangos andan ahí más o menos, ¿verdad? De ahí es parte como igual de interpretación de la data. Aquí lo vemos ya con números, ¿verdad? De los muestreos y ya un poquito más como con la data. Aquí estamos ejemplificando, ¿verdad? Los valores que ya tenemos con el límite superior, el límite inferior, el límite central, ¿verdad? Aquí tenemos ya la medida de la muestra, ¿verdad? Y aquí cómo se comportaron los datos a través del tiempo. Y aquí tenemos cómo el rango de la muestra, ¿verdad? Estuvo también y podemos comparar comportamientos. Ves que no necesariamente se hablan entre sí, pero podemos compararlos. Y así es como lo vemos de manera gráfica. Y pues esos gráficos que son sumamente importantes y algo importantísimo, pues ¿qué pasa en los procesos? El tener un límite de control superior, lo que nos permite, como les decía, poder anticipar cosas. Si tenemos un punto fuera de esos límites de control, pues se consideran, valga la redundancia, puntos que están fuera de control. Y esto ¿verdad? En algunas compañías o en algunos controles se convierte o en una apertura de una no conformidad, es decir, a algunos lugares les dicen NCP, a otros lugares les dicen NC,
que es una investigación que se tiene que realizar para entender por qué ese punto estuvo fuera de control. Y se los voy a poner un poco más crítico, digamos. Si yo trabajo en una industria médica y resulta que trabajo en la parte de empaque, ¿verdad? Estoy en la parte de empaque donde Juan tiene que llegar todos los días en la mañana a hacer o más bien tiene que hacer 4 muestreos al día en su turno de la mañana, uno a las 7, otro a las 10, otro a las 11, otro a la 1, pero resulta que la prueba que él tiene que hacer es medir la fuerza del empaque donde va el producto. Y resulta que, y pues, el límite que tenía, para poner un ejemplo, era de 220 y hizo 225. Esto puede ser muy grave. ¿Por qué? Porque yo ocupaba tener una fuerza de 220 y está teniendo 225. Y usted me va a decir, y no, Will, pero está buenísimo. Tiene un montón de fuerza más. Pero la especificación es 220, no 225. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Que al doctor le va a costar más abrir el empaque? ¿O esto se va a convertir en una queja del cliente? Ahora vámonos por el límite inferior. ¿Qué pasa si era 220 y aquí era 210 y duró 25 la fuerza? Hijo de pucha, que el doctor agarra la bolsa y se le abre, se le cae el dispositivo al piso. Entonces, como ese tipo de cosas son las que se controlan dentro de los gráficos de control y que permiten tomar decisiones. Son muy chivas. Ahora esto está muy, muy tecnológico, ¿verdad? Ustedes que han tenido mucho la dicha de poder, ¿verdad? Bueno, nosotros, yo no sé cuántos viejitos de acá, pero yo como uno de los más viejitos del grupo, este, dentro de lo que es la parte de gráficos, hoy por hoy los sistemas o las máquinas o los equipos, muchos o que la gran mayoría, ya ahora casi que cuesta mucho, lo conectan a lo que llaman la red. Entonces ellos automáticamente cada ciertas horas del día que ya ellos le programan, él realiza un muestreo. Él llega, captura el muestreo y lo va graficando, lo va colocando ahí en una base de datos y por ende el gráfico se va haciendo hora a hora. Eh, y esto permite pues tomar decisiones de calidad, tomar decisiones eh, de proceso, tomar decisiones de tener la línea, tomar decisiones de reaccionar, tomar decisiones inclusive eh, de poder predecir, ¿verdad? Comportamientos, no predecir porque hay data que lo sustenta, sino más bien poder actuar de una manera anticipada ante un problema que se pueda avecinar. Em, También permiten, esto es muy importante, y esto no lo he dicho, también le permiten a un proceso, a un servicio, poder hacer visible antes un problema que existe. El ejemplo que les ponía ahora, ¿verdad? Esta persona que llega y tiene que realizar la prueba del empaque, el producto final, ¿verdad? Algo tan crítico cuando está la barrera estéril, cuando ya la última persona ve el dispositivo y lo empaca. Esa misma persona donde el valor le da pues por debajo del límite establecidos, inmediatamente pues dice, se percata y se detiene el lote, se detiene la línea, que esos son ya otros temas que surgen, ¿verdad? Eh, y tal vez no voy a entrar tanto en detalle porque hoy quería enfocarme más como a explicarles un poquito los gráficos de control, pero ya existe una vez cuando hay puntos fuera de control, existen planes de reacción o planes de acción, eh, que ya es por ejemplo, ¿no? De ahí, si le dio fuera de especificación, vaya, tome de 10 muestras más y revíselas. Llame al técnico y verifiquen el equipo. Llamen esto y hagan lo otro, ¿verdad? Entonces, también eso permite eh, a las empresas, a las compañías, poder también tener acciones correctivas o preventivas inmediatas. Entonces, de una u otra manera, le permiten a usted, eh, como ya sea como ingeniero, poder comprender y entender cómo está su proceso,
qué decisiones tienes que tomar y por ende, pues, siempre con data. Y nunca me voy a cansar de decir esto, y, ¿verdad? Y ahorita que estamos en el módulo 5 y que hemos ya visto bastantes cosas, el ingeniero industrial tiene que hablar siempre con data. Eh, el ingeniero industrial es números. Y a veces nos asusta, ¿verdad? Digo, pucha, es que yo no soy tan bueno en las mates. Pucha, es que yo... Y a veces nos basamos mucho en tomar decisiones porque Juanito me dijo, es que resulta que yo creo que no le estamos llegando a la producción todos los días. Bueno, y enséñeme, ¿y cuánto es? A mí me da mucha risa a veces en las reuniones. A veces llegan ingenieros y nos presentan información y nos dicen, mira, es que estamos un poquito desviados y entonces vamos a abrir una no conformidad. Y yo, un poquito desviados. ¿Y cuánto es un poquito no desviados? De que casi estamos en el límite, pero no, yo lo entiendo, pero ¿cuánto es? ¿Es 5, es 6, es 7, es 8, es 10, es 20? Siempre hay que argumentar nuestras presentaciones, nuestros comentarios con data, con números. Entonces, Erika, de nuevo, muchas gracias por conectarse. Este era el último slide de la presentación. Voy aquí nada más como para abrir un toquecito. Te agradezco mucho de que te conectaras. Yo creo que por alguna razón, ¿verdad? Y no es parte del curso estar acá todos los miércoles. Yo lo hago con mucho aprecio y la verdad es que todos los miércoles vengo a aportarles un poco de mi experiencia también, y para que sean excelentes profesionales, no porque sea un crack, sino porque también les puedo compartir experiencias que he tenido durante mi carrera y preparación. Pero no, muchas gracias, que tengas una linda noche y que estén muy bien para todos los demás. Y bueno, arrancamos, si Dios lo permite, el módulo 6 la próxima semana, el miércoles a las 6 de la tarde. Buenas noches. Muchas gracias.